Hola a todos, bienvenidos a esta penúltima parada de cara a la masterclass del jueves 9 a las 8 de la noche hora de Perú. Así es que gracias por estar ahí, a quienes vean la transmisión, la grabación, etcétera, y escuchen el podcast. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece también súper importante, pero está del otro lado de la orilla respecto de este alto desempeño. Cuando estamos en condiciones normales podemos conscientemente desarrollar dentro de la estrategia del negocio, en forma individual o colectiva, en equipos, podemos ir desarrollando nuestras actividades, entrar en flow, etc. Pero ¿qué pasa cuando de pronto surgen momentos o episodios caóticos en el negocio? Caóticos en nuestra carrera, caóticos en nuestra cartera, caóticos en el entorno en sí. Hay mucha literatura, muchísima literatura sobre resiliencia. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de resiliencia. Sin embargo, hay un factor que se llama antifragilidad, del cual se ha dicho poco. Y que sin embargo, de acuerdo a las investigaciones que hay, de acuerdo a las propias que he hecho yo, que sigo desarrollando, es un factor súper importante, es un factor clave que permite, precisamente en esa dualidad, resiliencia y antifragilidad, permiten dar ese impulso posterior a este caos en el que todos podemos estar envueltos en algún momento. Cuando digo caos, me estoy refiriendo en este caso particular a un evento que, por ejemplo, tiene que ver con la pandemia, ¿no? Y cómo salimos de la pandemia, económicamente, financieramente, etc. Entonces, vamos por partes. Imaginemos que estamos solo mirando, no estamos ahí. Imaginemos que estamos visualizando desde alguna parte del espacio, estamos visualizando que hay una tormenta muy fuerte. Ya, y estamos en la costa del Caribe, por decirlo, y esta tormenta es demasiado fuerte y lo que hace es raja algunos edificios y empieza a doblar algunas palmeras, ¿no? Las dobla literalmente, y luego pasa la tormenta, pasan los vientos huracanados y demás, y luego la palmera vuelve a su lugar. O sea, se dobla pero no se quiebra, y luego la palmera vuelve a su lugar. Entonces, lo que le ha hecho a esta palmera en este ejemplo volver es precisamente esa capacidad de resiliencia, ¿sí? Y eso pasa con las personas, ¿no? Muchas veces en algún momento de nuestras carreras, en nuestras vidas normales, ya por temas de economía, temas de pandemia, temas laborales, por lo que fuera, estamos expuestos a situaciones o eventos puntuales que nos hacen doblarnos, no quebrarnos, pero luego nos regresan al mismo lugar, emocionalmente, por ejemplo. Pero esto es resiliencia, es decir, o sea, tenemos la capacidad de regresar después de doblarnos por algún evento o algún caos o alguna situación muy estresante, pero volvemos al mismo lugar. Y este volver al mismo lugar no quiere decir que la próxima vez que nos suceda algo similar, también vamos a salir airosos, ¿no? O sea, la resiliencia en realidad es una capacidad que nos permite no quebrarnos, ¿no? Y volver al mismo lugar de origen. Sin embargo, aquí surge la otra cosa. Aquí surge la necesidad de enfocar también aquello que no es tan mencionado en el tema de volver después del caos, que es la antifragilidad. Como todos sabemos, la fragilidad es una característica de ser muy vulnerable, de romperse, ¿no? Y lo opuesto a la fragilidad no es la robustez, no es estar duro, ¿no? Lo opuesto a la fragilidad es precisamente la antifragilidad. Vamos a ser más específicos. Cuando nosotros pensamos en el primer ejemplo que puse, en el ejemplo de las palmeras, que viene una tormenta muy fuerte y la palmera se dobla y luego vuelve ahí, con resiliencia lo que está haciendo ya es regresar al lugar de origen. Pero no está creciendo, no está asegurándose que ante un evento nuevo, similar o más fuerte, pueda estar más fortalecido. Entonces, por un lado, la resiliencia lo que logra es mantenerte robusto, es mantenerte
más o menos en la misma forma, ¿sí? Doblarte pero no quebrarte y volver a tu lugar de origen. Pero la antifragilidad lo que hace es permanentemente estar creciendo, estar desarrollándote de manera tal que si vuelve esa tormenta ya no te va a doblar siquiera, porque ya te pones más fortalecido, ¿cierto? Entonces, siempre hablo yo en mis charlas sobre este tema complementario: resiliencia, que te devuelve a tu lugar, y antifragilidad, que cada vez y permanentemente, sistemáticamente, te va haciendo cada vez más robusto, más fuerte, más resistente. Ahora, ¿qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa en el mundo laboral? ¿Qué pasa en esto que precisamente, de lo cual siempre hablo, que es el tema del alto desempeño? Que digamos es mi especialidad, porque en la investigación holística que he desarrollado, hay muchos factores, ¿no? Precisamente de lo que he venido hablando en estos días, hace poco más de una semana, y en lo que abordaré también con mayor especificidad este jueves en la masterclass. En el mundo laboral lo que sucede es que todos estamos expuestos, bueno, particularmente yo estuve expuesto cuando era, digamos, trabajaba para varias entidades financieras en los últimos 16 años. Todos hemos estado expuestos a situaciones de caos, de estrés, de presión, de a veces algunos intentos por ahí de abusos de poder en el sentido funcional. A mí me han querido votar varias veces, ¿no? Y luego uno tiene que aprender una de dos cosas, ¿no? O las dos, es lo óptimo. A ser resistente, ¿no? Con resiliencia, te puedes doblar, pero no te quiebras, y luego te repones y vuelves al mismo lugar. Pero lo otro, lo complementario, la antifragilidad, hace que esa situación estresante, caótica, que implica, en otro ejemplo, implica que te quieren votar, que te quieren presionar, lo que fuera, ya no solamente no te rompes, sino, y sobre todo esto es lo más importante, logras salir más fuerte que antes. Por lo tanto, ya cuando viene algo similar, ya ni siquiera te hace cosquillas, pues, ¿no? O sea, estás más preparado, estás más fortalecido, más robusto. Y ahora aquí surge la pregunta inevitable y buena, interesante. Pero ¿cómo hacemos para volvernos así? Para volvernos no solamente resilientes, es decir, resistentes como la palmera que se dobló pero no se cayó, y más aún ser todavía cada vez más fortalecidos, estar más fortalecidos. Todas las investigaciones coinciden, entre tantas otras cosas, en dos muy puntuales. Una que tiene que ver con la red. Si ustedes han seguido, yo imagino que sí, si no, revisen los videos. Han seguido los episodios anteriores. Hemos hablado que antiguamente, cuando no había todo este tema complejo en el mundo tan volátil, incierto, etc., antiguamente pues teníamos una pregunta, una situación estresante, teníamos la respuesta ya. Pero ahora, con tantos cambios, con tanta volatilidad, etc., el mundo cada vez se ha vuelto aún más complejo. Y ya no debemos enfrentar como empresa, como trabajadores, ya no debemos ser o creer que todo es predecible. Hay mucha impredictibilidad. Por lo tanto, tenemos que contar con un carácter bastante, otra vez, holístico, integrado. Y para esto ya no debemos vernos verticalmente, ¿no? El tema de las jerarquías y mirar solamente hacia arriba, mi jefe, etc. Sino elaborar una red. Es decir, ya no estamos hablando de jerarquía, sino de redarquía. Elaborar una red de colegas, de clientes, de amigos, de conocidos, de colegas, no solamente en el sentido de mi compañero de trabajo, sino en otras entidades, etcétera, ¿no? Fortalecer una red que a uno le permita tener mayores conexiones y posibilidades, como si se tratara del tema del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje. Elaborar una red te permite, como el riesgo mismo, ¿no? Diseminar esa carga y no poner todos los huevos en una sola canasta, sino distribuir ese peso y permitir que las posibilidades laborales, de contactos, de clientes, de temas económicos, financieros, lo que fuera, esté en esa red distribuida y que nos pueda apoyar emocionalmente, laboralmente, etcétera, lo que fuera. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar esa capacidad de resiliencia, ser resistentes, tenemos que tender una plataforma enorme
que nos permita tener mayor seguridad y mayor capacidad, ya más alternativas de poder salir airosos desde la resiliencia. Es decir, nos doblamos pero no nos rompemos. Ahora, para ir al tema de la antifragilidad. Sin duda, lo que recomiendan las investigaciones como segundo tema, no solamente el tema de la red, ¿sí? Como segundo tema, hay un factor importante del cual siempre también hablo, que es el tema del mindset, que es específicamente el tema de mindfulness. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando nosotros pensamos o planeamos ser cada vez más resistentes, que sí se puede, no es un tema genético, es algo que se puede ir aprendiendo, entrenando en el camino, sin duda. Nosotros tenemos que ser conscientes que hay un factor mental que define muchas cosas. Y en ese sentido, pasar de ser reactivo a ser muy apreciativo, es decir, como lo explicaba hace algunos episodios, mindfulness, ¿no? El estímulo y luego estás tú, pero hay una brecha en la que tú puedes decidir. Entonces, ser conscientes que debemos pasar a ser más observadores y menos reactivos. Entonces, cuando nosotros somos más observadores a través, por ejemplo, de prácticas de mindfulness en las empresas, nosotros vamos a mirar el caos y no nos vamos a envolver en ese peligro, en ese riesgo, en ese miedo, en ese temor. Vamos a ser precisamente observadores y al exponernos a esas condiciones a modo de experimento, vamos a desarrollar nuestra capacidad de antifragilidad. Porque conocemos las condiciones, empezamos a respirar cuáles son esos elementos en detalle que componen ese escenario caótico. La antifragilidad se fortalece precisamente del caos. Y cuando nosotros entrenamos la mente para ser antifrágiles, pasamos a ser observadores y estamos expuestos a una situación estresante, no nos afecta. Estamos expuestos a un mercado bastante cambiante, lo miramos de otra forma. Estamos expuestos a una situación en lo laboral en la que de pronto las cosas no te salen bien, pero como somos observadores ya tenemos una herramienta mental que nos va a permitir seguir adelante. Muchos trabajadores ante una situación así, caótica o estresante o depresión, tiran la toalla y pierden con eso la gran posibilidad de dar a conocer al mundo su talento. Entonces, miren, tener en cuenta el tema de resiliencia es importante, porque no te vas a romper. Pero no solo eso, aquí está la invitación, no te vas a romper, pero está la invitación para desarrollar antifragilidad, porque necesitas seguir creciendo, y de eso se trata, ¿no? Entonces, resiliencia y antifragilidad son elementos que siempre tienen que estar de la mano. Porque hablando en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Hay una caída, hay una brecha o lo que fuera, y para levantarte necesitas recuperar tiempo. Y aquí viene la necesidad también de hablar de lo que siempre, o al menos en estos últimos episodios hemos estado hablando respecto de la agilidad, ¿no? Te doblas, vuelves a estar como una palmera, de pie, robusto, ¿ya? Y con antifragilidad sigues creciendo, pero necesitas recuperar el tiempo. Y es ahí donde las empresas, los trabajadores, los equipos, los individuos, los jefes, los líderes tienen que ser ágiles otra vez. ¿Se dan cuenta? En este todo, en este factor de arquitectura del alto desempeño, evidentemente nótese cómo una cosa tiene que ver con la otra. Porque hablar de rendimiento queda corto, ¿no? Hablar de alto desempeño es hablar de un universo bastante interesante que requiere bastante entrenamiento, sin duda, ¿no? Entonces, para ir cerrando este episodio de resiliencia y antifragilidad, dos conclusiones sencillísimas, ¿no? Tratemos de tender esa red, mirar todo como una red, ya mirar la redarquía, ya no la jerarquía, ¿no? Y esto no solamente va para los jefes, los líderes, va también para los asesores, los funcionarios, que si bien no tienen responsabilidad directa con equipos, con equipos a cargo, ¿ya? Tienen que estar permanentemente entrenando en subir de nivel. Y es por eso que yo siempre he dicho en estas últimas charlas que hay que desarrollar esas habilidades, ¿no? Hay una brecha de habilidades por desarrollar permanentemente, aprendizaje constante. Entonces, punto número 1, elaborar esa red, y si ya la tienen, fortalecerla, hacerla más grande, de manera tal que nuestra resiliencia no solamente sea robustez y se acabó, sino que sea el paso para la antifragilidad permanente, y ahí el maridaje, ¿no? Resiliencia, antifragilidad, ¿sí?
Y para la antifragilidad, entrenar el tema del mindset, indispensable. Porque como dije ayer, que hablamos de flow, estar en estado de flow es mindfulness. El primer paso para luego conectar con la actividad, ¿no? No hay flow si no hay conciencia plena del aquí y ahora. No hay flow. Sencillamente no hay flujo, estado de flujo, estado óptimo de conciencia no hay si es que no se tiene el entrenamiento de estar aquí y ahora. ¿Se dan cuenta? Importante señalar el tema del mindset y habilidades que hay que desarrollar para llegar a ese tope. Que en realidad no es tope, es un tope que siempre va elevándose cada vez más, porque en realidad no hay límites, ¿no? Los límites a veces nos los ponemos nosotros mismos. Así que bueno, espero se haya entendido muy bien este tema tan fascinante de resiliencia y antifragilidad, que realmente, si bien no es tan conocido en esa dualidad armoniosa, generosa, enriquecedora, es algo que debemos revisar. Es muy potente el tema. Y con solo imaginar qué sería de las organizaciones en Latinoamérica si diseñaran, no sé si habrá una cámara de comercio, no sé si habrá alguna situación particular que agrupe a entidades, se me ocurre, financieras de toda Latinoamérica, que logren desarrollar estos temas que son de alto impacto realmente, ¿no? O sea, generar esta resiliencia y antifragilidad, no solamente para prepararnos ante situaciones puntuales como un tema de pandemia que puede durar 1 o 2 años, sino para tener ese crecimiento constante que todos los ejecutivos, asesores, etcétera, necesitan para poder hacer carrera. Hacer carrera porque siento que debe ser así, ¿no? No solamente o no conformarse con estar en el mismo puesto 5, 6, 7 años, ¿no? La idea es crecer, seguir creciendo. Eso es, siento que eso debería ser el camino. Así que bueno, me despido por ahora. Nos falta un encuentro más previo a la masterclass del jueves. Y como siempre, yo les agradezco por estar ahí y los espero el día jueves a las 8 de la noche, hora de Perú, para hablar de los 3 errores que impiden destapar esa productividad y con ello llegar al alto desempeño y tener más libertad de tiempo, elevar el bienestar, etc. Muchas gracias por estar ahí, un abrazote, se cuidan y nos vemos en unas horas para la masterclass también. Chau, chau.